Hola, hola, buenas noches. En un momentito ya comenzamos, en lo que voy dejando entrar algunos alumnos. Mm, Bueno, em, pues en esta ocasión quiero terminar de ver lo que dejé pendiente el miércoles. Tiene que ver con la suma de el coseno de la suma de dos ángulos, algunas propiedades, ¿no? Del coseno y del seno que vamos a ocupar más adelante. Entonces, es que hay varias cosas que también debemos de dar porque ya conocen, ¿no? Por ejemplo, no podríamos ponernos a revisar toda la teoría de las paralelas o así de empezar desde cero, porque nos llevaría mucho tiempo y no aprovecharíamos para estudiar lo que corresponde, ¿no? Que es la geometría analítica. Como que más bien eso es de geometría moderna, pero sí hay cosas que, bueno, más o menos debemos de conocer de esa geometría básica, ¿no? Entonces, bueno, esta también es básica, ¿no? Pero digamos de la geometría plana, ¿no? Euclideana. Entonces, algo que, bueno, antes de comenzar les quiero comentar lo siguiente, ¿no? Déjenme, como que se está atorando un poco mi computadora, espero que no les cause problema. Eh, no sé por qué, bueno, supongo que no la he reiniciado y eso tiene que ver. Bueno, algo que les quiero comentar antes de comenzar es que la suma de los ángulos internos de un triángulo, o sea, si este es alfa, este es beta y este es gamma, nada más como pequeño recordatorio, ¿no? Entonces, alfa más beta más gamma, pues suman 180, ¿no? Una forma muy sencilla en que lo prueban, nada más así como comentario, pues es que se traza una paralela. Déjenme darle acceso aquí a mis alumnos. Entonces, se traza una paralela, ¿no? Digamos por A, bueno, más o menos así. Una paralela por A y lo que hacen pues es considerar estos ángulos, ¿no? Y entonces, como les digo, hay varias cosas de rectas paralelas que no tratamos porque se supone que uno ya las debe más o menos conocer y como les digo, pues nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Entonces, se supone que estos ángulos, tanto este ángulo en gamma como este ángulo de aquí, se llaman alterno internos y entonces son iguales, ¿no? Entonces, este sería gamma, lo mismo sucede de este lado, entonces este sería beta y de esa manera es como prueban, ¿no? Ya, si no quiero ser formal, simplemente nada más como comentario, ¿no? Así es como prueban esta afirmación, ¿no? Que la suma interna de los ángulos de un triángulo, pues es 180. Bueno, nada más como comentario. Y ahora sí, porque sí sería muy extenso, ¿no? Si nos dedicáramos a probar cosas así de básicas, entonces vamos a ir considerando lo siguiente, ¿no? Mm, Según yo, pues ya son las 9:05. Bueno, en R2, o sea, en el plano, podemos construir. Déjenme hacer un poco a detalle esto, porque después vamos a dejar unos ejercicios que van a ser similares. Entonces podemos construir un triángulo, un triángulo rectángulo, de tal manera, ahorita lo voy haciendo, de tal manera, ay, como que se atora, es lo que les estoy diciendo, como que se atora, no sé qué pasa. De tal manera que uno de sus vértices, el que no tiene el ángulo recto, si quieren aquí lo pongo, el que no tiene el ángulo recto, porque voy a construir un triángulo rectángulo, está en el origen, ¿no? O esté en el origen. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo. Déjenme aquí dibujar el plano cartesiano. Esta parte va a ser un poco, este pedacito pues más o menos sencillo, ¿no? Eh, de tal manera que podemos construir, ¿no? Creo que ya lo había dejado pendiente ese día el miércoles, pero bueno, aquí lo voy a
volver a mencionar, ¿no? Entonces podemos construir un triángulo rectángulo de tal manera que el ángulo que no es el ángulo recto, pues quede sobre el origen y de tal manera que el ángulo recto pues quede en un punto distinto del origen, ¿no? Digamos aquí, si este es A, A que tiene X, Y como coordenadas, pues este va a tener A1 y coordenada, o más bien M1 que tiene X, Y como coordenadas, entonces A1 tendrá coordenada X, ¿no? Ahora, y considerar, por ejemplo, este ángulo, ¿no? El ángulo phi. Entonces, en este triángulo, que es un triángulo rectángulo, podemos calcular, ¿no? El coseno del ángulo en phi. Ajá, entonces, si calculamos aquí el coseno, pues nos va a dar cateto adyacente, que sería OA1, entre la hipotenusa, que es OM, ¿no? Que bueno, realmente, como la hipotenusa la consideramos como la distancia de OAM a M1, pues entonces es D, ¿no? Que siempre es positiva, aunque si se dan cuenta, siempre hay que tener cuidado de cómo uno está poniendo los segmentos, ¿no? Esto es OA1 positivo o M1 positivo, ¿no? Entonces, digamos, ahí no tendría problema, ¿no? Si llamo D a la distancia de O a M1, pues entonces voy a tener, y esta es X, entonces X entre D, ¿no? Me va a quedar. Ahora, podemos considerar, ¿no? Por un lado tengo eso, ¿no? Pero podemos considerar, más bien, bueno, sí, esto va a tener que ver con el ejercicio que vamos a hacer, bueno, con lo que vamos a hacer ahorita. Podemos considerar a M' con coordenadas X menos Y, que ya definimos esto, es el simétrico, ¿no? Es el simétrico de M1, de M1 respecto del eje X, ¿no? Y entonces podemos construir otro triángulo rectángulo con las mismas medidas y bueno, podemos entonces construir otro triángulo rectángulo con las mismas medidas y mismos ángulos, bueno, casi las mismas medidas, ¿no? Y mismos ángulos, ujú, de tal manera, bueno, que el original, de tal manera que el ángulo phi, que phi, sea igual a menos phi, que ahorita voy a dibujar en valor absoluto, ¿no? En valor absoluto. Entonces déjenme dibujar lo que sería el simétrico del punto y de ahí el simétrico del punto, pues como ya vimos, tiene la propiedad de que va a medir lo mismo este segmento, que este va a ser M' 1X, ahí déjenme mover esto, M, este sería X, menos Y, va a tener la propiedad de que M1' A1, pues mide lo mismo que M1 A1, este segmento también, y entonces vamos a medir el ángulo siempre lo estamos midiendo desde la parte positiva del eje X, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Entonces este va a ser menos phi, ¿no? Y entonces podemos calcular el ángulo, déjenme agregar una nueva hoja, ahora calcular el ángulo de ese, ¿no? Coseno de menos phi, ¿no? Que en este caso pues tenemos que es pues, el cateto adyacente, que es el mismo cateto que para este, o A1, y en la misma dirección sobre D, ¿no? Sobre D, que también mide lo mismo, ¿no? Como les digo, esos son, si quisiéramos, digamos, ser muy estrictos en lo que estamos haciendo, por ejemplo, en estas partes básicas, pues habría que demostrar, ¿no? Por ejemplo, muchas cosas de geometría moderna y eso nos llevaría tiempo. Entonces se dice que estos dos triángulos son iguales o congruentes porque pues tienen este lado igual, el ángulo recto igual y este otro lado igual, ¿no? Porque M1' pues es el simétrico, ¿no? Es un poco, digamos, mencionarlo así,
un poco ambiguo, pero como les digo, no podría ponerme a hacer estas propiedades desde cero, ¿no? Al final de cuentas, se supone que uno más o menos debe conocer eso, y entonces en base a eso es que hacemos las construcciones geométricas básicas, ¿no? Entonces, este triángulo negro que resulta aquí abajo, pues es igual en medidas que el triángulo rojo que está acá arriba, y sus ángulos también miden lo mismo. Ay, ya me pasé una hoja. Y entonces puedo calcular, ¿no?, el coseno de ese ángulo que es menos phi, que es cateto adyacente, que sí que em, vuelve a ser, perdón, aquí es OA1 entre D, ¿no? Vuelve a ser lo mismo. Y entonces de lo anterior y bueno, de lo anterior y de esto obtenemos que el coseno de phi pues es igual a coseno de menos phi, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo podemos hacer, ¿no? Con el mismo análisis podemos hacer con el seno, ¿no? Volviendo aquí a la figura anterior, si calculamos el seno, ¿no? El seno de phi, ajá, exacto. Aquí me dice un compañero, una compañera que si podríamos decir que el triángulo negro, que es un triángulo rectángulo también, que es como el triángulo simétrico del rojo, sí, podríamos decir que es su triángulo simétrico respecto del eje X, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta la simetría con respecto a a qué eje. Siempre que se hace una simetría, que eso luego lo vamos a ver un poco más a detalle, pero ahorita se los menciono así. em, la simetría siempre tiene que haber un eje de simetría, ¿no? Para que refleje uno respecto a ese eje de simetría, pues la figura. Entonces el seno de phi pues es cateto opuesto, que en este caso sería A1, M1. Vean que siempre respeta uno el orden de cómo está uno considerando la magnitud, o sea, el sentido de los segmentos, entre la hipotenusa que es D, ¿no? En este caso sería así. Y déjenme aquí en la hoja donde lo puse. Y entonces el seno de phi, pues en ese caso es AM1 entre D. Y en el triángulo, digamos en el triángulo rojo, y en el simétrico, seno de menos phi, pues sería AM1' entre D, pero eso sería igual a menos, bueno, esto sería igual por un lado a Y entre D, y esto sería igual a menos Y entre D, ¿no? Y entonces de esta igualdad obtenemos que menos seno de menos phi, pues es igual a Y entre D, ¿no? Y como seno de phi es igual a Y entre D, pues de aquí concluimos que esto es igual a seno de phi. Y de aquí pues ya nada más hacemos, eh, bueno, esta es una igualdad que no le puse nombre. Esta la vamos a nombrar como F, la vamos a utilizar. Y esta seno de phi pues va a quedar menos seno de menos phi igual a seno de phi. Y entonces es como tener que seno de menos phi pues es igual a menos seno de phi, ¿no? Incluso en cálculo luego se utiliza esto. Aquí le vamos a poner G, ¿no? Digamos la igualdad G. Y luego se dice que el coseno es par, ¿no? O algo así, y el seno es impar. Y bueno, se refiere uno a estas cosas. Entonces déjenme pasar a una hoja ay, aquí dejé una hoja. Bueno, luego la elimino. Ahora sí, en esta, que no ocupe. Bueno, hasta aquí ya hemos obtenido, ¿no? Dos cosas o dos hechos interesantes, o dos hechos conocidos. Y bueno, ahora sí lo que quiero hacer a detalle, ¿no? Esto sí lo quiero escribir, porque es lo que después se quedará de ejercicio algo similar, algo análogo, ¿no? Entonces, con base eh, mm, en estos hechos, o bueno, simplemente podríamos decir mejor, con una figura
con una figura adecuada o apropiada, una figura geométrica, o sea, un triángulo, en R2 podemos deducir para un ángulo agudo, esto va a ser luego muy útil, y es muy sencillo, bueno, más o menos, ¿no? Sí es un poco, hay que poner atención a los detalles de cómo se deduce, ¿no? Incluso hasta en la dirección de los segmentos hay que poner atención para que todo funcione bien. Entonces, para un ángulo agudo, podemos deducir las fórmulas para el seno o para el seno de la suma. Lo vamos a hacer de forma analítica, ¿no? O sea, en el plano cartesiano, que es lo que debemos de trabajar, de dos ángulos y el coseno también, ¿no? Y el coseno de la suma de dos ángulos, ¿no? Entonces me gustaría que no estar cambie de hoja para que todo fuera quedando en una sola hoja, pero bueno, ni modo, ¿no? No cabe. Entonces vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Vamos a ver a qué es igual el seno de alfa más beta, donde la suma de alfa más beta es un ángulo agudo, y como ya mencionamos anteriormente, un ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados, y también para el coseno de alfa más beta, ¿no? Entonces se quedará de ejercicio después hacerlo para ángulos obtusos, ¿no? Mayor de 90 grados. Entonces, donde, donde alfa y beta suman un ángulo agudo, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, entonces déjenme abrir una nueva hoja y entonces ahora sí vamos a hacer la construcción paso a paso, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí construcción. Intento escribir bien, pero aquí como que se desliza mucho. De la figura en R2, ¿no? Vamos a ir viendo cómo cómo se va a ir construyendo, ¿no? Entonces, déjenme poner aquí el plano cartesiano para ir haciendo la figura. Espero que vaya cabiendo aquí, si no, pues ya tendré que ir abriendo otras hojas, pero nos vamos a basar en la figura que pues vaya a ir construyendo, ¿no? Entonces, bueno, bueno, antes de hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, ¿no? Tenemos que el ángulo alfa más beta pues es agudo, ¿no? Entonces es menor de 90 grados, ¿no? Pues estamos considerando que son un ángulo agudo, ¿no? Entonces construyamos un triángulo rectángulo. Dejen ponerle aquí eje X, el origen y Y, ¿no? Un triángulo rectángulo de tal manera, bueno, en el primer cuadrante. De hecho, las demostraciones analíticas siempre se toman, digamos, a conveniencia, ¿no? Uno podría, digamos, construirlo en cualquier parte, en cualquier cuadrante, pero por comodidad se puede construir fácilmente en el primer cuadrante. eh, y además, o sea, uno puede ahí acomodar la figura de la forma más conveniente, que uno de sus vértices, de tal manera que uno de sus vértices sea el origen, sea el origen. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahí, ¿no? De tal manera que sea uno de sus vértices sea el origen, y en él, ¿no? Y en él, el ángulo, y en él más bien, en él el ángulo que tenemos dado, ¿no? El ángulo alfa más beta. O sea, que aquí esté en el origen, esté el ángulo alfa más beta, o sea, que una recta así, ¿no? Un rayo, perdón.
que parta del origen de tal manera que este ángulo sea, sea alfa más beta, ¿no? Entonces lo voy a poner, en lugar de ponerlo así, pues voy a poner, por aquí está alfa, ¿no? Bueno, es más, bueno, con una recta mejor de estas para que no quede feo, ¿no? Así. Por ahí está alfa y este es beta, ¿no? Esto es alfa más beta. Ajá, construimos ese ángulo. Ahora, por el punto, por un punto P distinto del origen, de uno de los lados, del ángulo, alfa más beta, aquí si quieren entre paréntesis, que no sea sobre el eje Y, sobre el eje X. Aquí hay que tener mucho cuidado. Sí quiero hacerlo a detalle, ¿no? Aunque lo vaya escribiendo todo para que vean cómo se construye, ¿no? Entonces selecciono un punto, todo hay que tener cuidado en qué es lo que está haciendo uno, ¿no? Entonces selecciono un punto distinto del origen, que esté en uno de los lados, porque si nada más dijera un punto distinto del origen, pues podría ser en cualquier parte, ¿no? Pero que esté en uno de los lados del ángulo que construí aquí y que no sea sobre el eje X, ¿no? Entonces tiene que ser, este es un lado, ¿no? Este es un lado y este es otro lado del ángulo, entonces sobre alguno de esos, pero como dije que no sea en el eje X, entonces debe ser sobre esta recta, sobre este rayo y pues por aquí, ¿no? Puedo seleccionar por aquí el punto. Ahora, pues creo que ya no va a caber lo que sigue, lo voy a escribir en otra hoja. Entonces, bueno, voy a seguir haciendo la construcción y me voy a regresar eventualmente a la figura para irle poniendo todo lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, bajemos una perpendicular. Para no hacer más figuras, me voy a ir regresando, ¿no? Y le voy a ir poniendo lo que voy a ir mencionando aquí. Ven, hasta el eje X, eh, desde el punto P, ¿no? Desde el punto, P, eh, y al pie de esta perpendicular, le vamos a poner así nada más de esta, le llamaremos N, ¿no? Entonces déjenme regresarme a la figura y voy a hacer lo que dije. Desde el punto P, eh, voy a bajar una perpendicular al eje X y al pie de esa perpendicular, a este pie, le voy a llamar N, ¿no? Bueno, ahora sí. Bien. Ahora déjenme ver. Sí, desde P tracemos ahora también. Desde P tracemos la perpendicular a la semirrecta, que está entre las semirrectas, o P y ON, ¿no? Al pie, ahorita vuelvo a poner esto en la figura, al pie de esta, llamémosle Q, ¿no? Y así cuando hagan su ejercicio, también con todos los detalles, ¿no? Porque pues si no, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces desde P trazamos una perpendicular a esta semirrecta, que es la que está entre los lados del ángulo, es lo que estoy diciendo, y al pie de esta llamémosle Q, ¿no? Esta es una perpendicular también. Bien. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Voy acá abajo. Es que no sé por qué abrí otra hoja. Y ahora, por Q tracemos la paralela a X, al eje X. Esta va a cortar, esta corta a NP en el punto R, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ahorita hago esas dos cosas. Bueno, esto que voy a poner aquí,
Por último, desde Q, bajemos. Una vez que la construyamos, pues ya va a ser sencillo, ¿no? La perpendicular al eje X, y bueno, ya, ¿no? Y al pie, pues al pie, llamémosle, pues M, ¿no? Y entonces voy a regresarme a la figura y voy a terminar de hacer lo que dije, ¿no? Entonces, ahora la perpendicular desde Q al eje X, y al pie de esta perpendicular le voy a llamar M. Luego por Q, la paralela al eje X. Déjenme volverla a hacer para que pase bien por el punto. Eso es, así. Y al punto aquí donde intersecta, pues vamos a llamarle R. Y también un punto adicional que aquí tenemos, la intersección de de NP, porque la dirección es hacia arriba, positiva, de NP con OQ, pues aquí llamémosle S, ¿no? Entonces ya tenemos todos los elementos para hacer lo que sigue, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya en esta figura, pues nos vamos a basar para lo que sigue. Déjenme entonces hacerlo. Eh, yo creo que sí voy a abrir una hoja nueva. Déjenme ver dónde voy. Entonces, aquí la voy a poner. Entonces, primero una observación, ¿no? Observación. Déjenme, déjenme ponerla. Observación. El ángulo, así denotamos ángulo. No sé si ya les mencioné eso. QOM, pues es igual al ángulo NPQ. NPQ, ¿no? Y entonces vamos a ver rápidamente cuál es la observación que estoy haciendo. El ángulo QOM, o sea, este alfa, este ángulo de aquí, estoy diciendo que es igual al ángulo NPQ, ¿no? O sea, este de aquí. O sea, noten aquí también eh, varias cosas, ¿no? Varias cosas que hay que notar, que voy a apuntar por aquí para que las tengan en cuenta, que el ángulo NPQ pues es igual al ángulo RPQ. ¿Por qué? Pues porque es NPQ, RPQ, ¿no? Lo que el punto R y el punto N pues están en la misma recta que forma uno de los lados del ángulo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también el ángulo RQS pues es igual al ángulo RQO, ¿no? RQS pues es este angulito de aquí. Este angulito de aquí es igual al RQO, ¿no? Sí, porque S y O pues están en la misma recta, ¿no? Que forma uno de los lados del ángulo, ¿no? Pequeños detalles. Y también vamos a poner aquí S, aquí ya nada más, bueno, fue lo que apunté aquí. Esa es la intersección del segmento OQ o el rayo OQ con el rayo NP, ¿no? Esas cosas aquí las vamos a dejar, que no son de mucha importancia, pero hay que tener en cuenta. Entonces ahora sí vamos a hacer esta demostración de esta observación, ¿no? Hay que hacer la observación. Entonces, demostración. Va a ser nada más fijarnos en varios triángulos que ahorita voy a ir poniendo rápidamente. Entonces, en el triángulo, esto así, ¿no? Denota el triángulo PRQ. Se tiene que, pues que el ángulo NPQ más el ángulo PQS más el ángulo PSQ es 180, ¿no? Suman 180. Eso es lo que les mencioné al principio, porque son los ángulos internos. Vamos a ver, bueno, ahorita vemos cuál es ese triángulo, ¿no? Pero el ángulo PQS mide 90 grados, pues PQ es perpendicular a OQ, ¿no? Ya vimos esta notación. Entonces me estoy refiriendo al triángulo PRQ, ¿no? O sea, estoy considerando este triángulo, ¿no? Estoy diciendo que la suma de los ángulos internos de este triángulo, este que estoy ahí intentando colorear en amarillo, ese es el que estoy considerando, es lo que estoy diciendo, ¿no? Y entonces el ángulo es sobre al que me estoy refiriendo, ¿no? Y el ángulo PQS,
PQS, o sea, este de aquí, ¿no? Es un ángulo recto. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, déjenme. Pues sí, porque así construí esa recta, ¿no? La recta PQ, bueno, el segmento PQ es perpendicular a OQ, ¿no? Así fue como lo construí y es precisamente lo que estoy poniendo aquí. Ahora, ahora, por lo tanto, pues si este PQS que aquí tengo es de 90 grados, pues lo puedo pasar de este lado restando, ¿no? Y entonces me va a quedar que NPQ más el ángulo PSQ, pues van a sumar 90, ¿no? Y esta va a ser mi primera igualdad, ¿no? A considerar. Ahora, déjenme aquí ponerle punto y aparte. En el triángulo RSQ se tiene que el ángulo RSQ más el ángulo RQS más el ángulo QRN, pues también suman 180. Y otra vez, pero el ángulo QRN mide 90 grados. El QRN lo tengo aquí, lo puedo pasar restando. Y entonces esta ecuación me va a quedar como que el ángulo RSQ más el ángulo RQS es igual a 90 grados, ¿no? Y entonces rápidamente veo cuál es el triángulo al que estoy haciendo referencia, nada más para no perder, para que quiero que no se pierdan, RSQ, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? El triángulo RSQ es este triangulito chiquito, ¿no? Que tengo aquí abajo. Este triangulito chiquito, el RSQ es ese. Y entonces, lo que estoy diciendo es que el ángulo QRN, o sea, este de aquí, pues sí, ¿no? Pues mide 90 grados. Claro, porque esta es paralela al eje X y NP es perpendicular al eje X, ¿no? Entonces esta que es paralela al eje X, pues también va a ser perpendicular, ¿no? Ahí le puedo poner así. Bien, muy bien. Entonces, lo que sigue de la demostración. Bueno, entonces ya tenemos aquí otra ecuación, ¿no? Que vamos a nombrar como 2, ¿no? Y ya, ¿no? Prácticamente ya casi. Déjenme dibujar. Bueno, hacer otra hoja. Notemos también que el ángulo PSQ pues es igual al ángulo RSQ, pues P y R están sobre un mismo lado, ¿no? Un mismo lado de este ángulo, ¿no? De este ángulo. Y ahora sí, bueno, ya no voy a regresarme a la figura para agilizar un poco. Por 1 y 2 se tiene, o sea, por las ecuaciones anteriores que ya pasé en la otra hoja, se tiene que NPQ más el ángulo PSQ, pues es igual al ángulo RSQ más el ángulo RQS, ¿no? Y por lo tanto, como nosotros tenemos que el PSQ es igual al RSQ, PSQ es igual al RSQ, pues entonces los puedo cancelar. Y entonces aquí tengo que el ángulo NPQ, pues es igual al ángulo RQS. Ay, no sé por qué no escribió la S. Y esta es 3, ¿no? Entonces, bueno, ahora por otra parte, en el triángulo RSQ se tiene que el ángulo RSQ más el ángulo RQS más el ángulo SRQ, pues es 180, y el ángulo SRQ, pues es igual a 90 grados, ¿no? Entonces me va a quedar que el ángulo RSQ más el ángulo RQS, pues es de 90 grados. Es de 90 grados. Y bueno, ya vamos a terminar. Entonces, en el triángulo SON
se tiene que el ángulo SON más el ángulo ONS más el ángulo OSN, pues es de 180. Y como el ángulo ONS es de 90 grados, conviene de hecho tener la figura ahí a un lado, incluso, para estar cerciorándose de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces esta es la ecuación 5. Ya no la quise volver a dibujar porque si no me tardaría mucho estarla dibuje y dibuje. Pero ahorita vemos eso, ¿no? Entonces, ahorita vemos rápidamente que todas estas cosas sí se cumplen. Vemos que el ángulo SON es igual a alfa, ¿no? Rápidamente podemos hablar, esto sí vamos a ver. SON es alfa, es este ángulo de aquí, ¿no? Es el ángulo, es este, ¿no? SON, es este ángulo al que estoy diciendo que es igual a alfa. Entonces es aquí donde voy, ¿no? Entonces SON es igual a alfa. Así que la ecuación 5 se convierte en la siguiente ecuación, ¿no? Que alfa, aquí está alfa más, alfa más el ángulo OSN, pues es de 90 grados, ¿no? Esta sería como nuestra ecuación 5'. Y ahora sí, por 4 y 5', tenemos que el ángulo RSQ más el ángulo RQS, pues es igual a alfa más el ángulo OSN. Y ahora, pero el ángulo RSQ es igual al ángulo OSN, pues son opuestos por el vértice, ¿no? Estoy refiriéndome a estos ángulos de aquí, ¿no? Al RSQ, que es el que está aquí, este que a ver, bueno, no lo voy a marcar, ¿no? Pero es este RSQ y es igual al OSN, o sea, a este, ¿no? O sea, son iguales porque son opuestos por el vértice, es lo que estoy diciendo. Y entonces, pues tiene esta igualdad, ¿no? Porque son opuestos por el vértice, como dije. Entonces, pues entonces tenemos que que alfa, porque aquí tengo RSQ y aquí tengo OSN, los puedo cancelar, entonces alfa me queda igual al ángulo RQS, ¿no? RQS, aquí me equivoqué, es RSQ con OSN, ¿no? Entonces queda alfa igual al RQS y bueno, por 3, tenemos que el ángulo NPQ pues es igual al ángulo RQS, que es igual a alfa, y pues ya, ¿no? Tenemos que entonces el ángulo NPQ, perdón, es igual a alfa, que es lo que queríamos. Entonces vamos a ver en la figura otra vez cuál es el ángulo. ¿No? El ángulo NPQ, o sea, este de aquí. Este es alfa, en realidad es alfa, ¿no? Entonces ya tenemos, ahora sí, todos los elementos. Claro, esto también es parte, ¿no? De los elementos que se tienen que demostrar para poder hacer una buena construcción y llegar a buen puerto, ¿no? De lo que necesitamos. Si quieren rápidamente así, miren. Ya escribí muchas igualdades y sin la figura, pues es un poco así como puede ser a lo mejor confuso, pero en realidad lo que fui haciendo es lo siguiente, ¿no? Lo que la observación dice que este ángulo, que ya demostré que es igual que RPQ, pues es igual al SON, y para eso fui viendo varias igualdades, ¿no? En los triángulos. O sea, utilicé que en el triángulo PRQ, la suma de los ángulos internos es 180. También utilicé que en el ángulo SON, la suma de los ángulos es 180. Luego utilicé el hecho de que el ángulo OSN y el ángulo PSQ o RSQ, que es lo mismo, son opuestos por el vértice y son iguales. Y luego utilicé también que, por ejemplo, el ángulo
PRQ es de 90 grados, entonces los otros dos deben sumar 90, y también que el ángulo ONP es de 90, y entonces los otros restantes, que sería el alfa y el ángulo NS, pues también deben sumar 90, y todas esas cosas las fui organizando y utilizando para poder llegar a demostrar que en realidad el ángulo RPQ pues es alfa, ¿no? Eso fue es lo que fui haciendo básicamente. Sale más fácil, o al menos es más sencillo hacer todas esas igualdades teniendo la figura a un lado, y va uno comprendiendo lo que uno está haciendo. Es más sencillo hacerlo así, pero pues como aquí no pude estar dibuje y dibuje. Bueno, sí pude estar dibuje y dibuje la figura, pero eso iba a ser un poco engorroso, ¿no? Ahora sí, ahora sí lo que sigue, ¿no? Entonces queremos ver, ay, queremos ver lo que sigue. ¿A qué es igual el seno de alfa más beta? Ujú. Entonces, déjenme ver. Bueno, igual es en este mismo triángulo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, déjenme aquí mencionarles algunas cosas antes de hacer la demostración. O sea, tenemos que el triángulo PON, el triángulo PON, es un triángulo rectángulo, ¿no? Cuyo ángulo recto está en N. Y el ángulo agudo que nos están dando, que estamos considerando, pues es alfa más beta, está en O. Entonces puedo calcular el ángulo, el seno, perdón, el seno de este ángulo completo, ¿no? De este ángulo completo, que es alfa más beta. Entonces el seno de alfa más beta, pues es cateto opuesto, que en este caso sería NP, porque hasta eso hay que tener cuidado en cómo uno toma los segmentos, que es como son segmentos dirigidos, y aquí en este caso vamos a considerar, queremos que todos sean positivos para no tener problemas con los signos. Entonces tenemos que el cateto opuesto sería NP entre la hipotenusa, que es OP, ¿no? Entonces vamos a tener, ahorita lo voy a apuntar en la hoja en donde lo estoy haciendo, que seno de alfa más beta, pues es igual a NP, cateto opuesto, entre hipotenusa, que es OP, ¿no? Entonces eso lo voy a ir haciendo. Tal vez ya no me esté regresando a la figura, o bueno, depende, ¿no? Si es factible, sí, yo creo que sí. Entonces, seno de alfa más beta, pues es igual a cateto opuesto, que es NP, entre hipotenusa, que es OP. Ahora, tenemos también que, o bueno, pero NP, pues es igual a NR más RP. Entonces, eso lo vamos a poner como la ecuación 1, y nos podemos ir a fijar. Yo creo que sí, o convendría hacer otra figura, ¿no? NP, pues es el segmento, este segmento, ¿no? Y es igual a NR, pues sí, ¿no? NR más RP. Claro, pues es la suma de estos segmentos, ¿no? Entonces sí, digamos, vamos bien, ¿no? No puse ahí nada extraño, solamente lo que está en la figura, ¿no? Entonces tenemos esta otra ecuación. Ahora, déjenme poner aquí punto y aparte. Tenemos también que NR es igual a MQ, pues son lados opuestos del rectángulo RN MQ. Ujú. RN MQ es este, ¿no? RN MQ es este rectángulo al que estoy haciendo referencia. Entonces, pues NR es igual a MQ. Bien. Entonces, ahora, en el triángulo, ¿no? En el triángulo QOM, en el triángulo QOM, tenemos que el seno de alfa, pues es igual a MQ entre OQ. Esto es equivalente a tener, pues simplemente despejo MQ, ¿no? Tengo que OQ por el seno de alfa es igual a MQ. Entonces, rápidamente, en el triángulo QOM,
OM, ¿no? Entonces estoy considerando este triángulo QOM y estoy calculando el seno de alfa, porque aquí pues nada más está implicado el seno de alfa, ¿no? Que es cateto opuesto, que por eso puse MQ, entre la hipotenusa, que es OQ, ¿no? Eso es lo que hice. Eso es lo que hice. Entonces, ahora sí, continuemos acá, ¿no? Y esta, pues tengo aquí esta ecuación, ¿no? Que vamos a poner como, esta como, déjenme, como E2, ¿no? Nuestra segunda ecuación. Déjenme abrir otra hoja. Ahora, en el triángulo PRQ, se tiene que el coseno del ángulo NPQ, pues es igual el coseno del ángulo N es igual al coseno de alfa, ¿sí? Esto lo tengo por la observación que acabamos de probar. Aquí es donde se iba a utilizar, ¿no? Que acabamos de probar, así que sí hacía falta probarla. Y entonces tengo que el coseno de alfa, pues es igual a RP entre QP, pero eso es equivalente a tener QP por coseno de alfa igual a RP, ¿no? Y esa es la ecuación 3. Y entonces vemos rápidamente coseno de alfa, ¿no? Es como es NPQ, o sea, estoy haciendo referencia a este ángulo de aquí. Estoy haciendo referencia a ese ángulo. En este triángulo, en el triángulo PRQ, se tiene que el coseno de alfa, que es el cateto adyacente, que sería RP, siempre teniendo en cuenta el sentido positivo, entre la hipotenusa, que es QP, ¿no? Es lo que hice, QP. Y de ahí fue de donde saqué la ecuación o saqué el otro valor de alfa, ¿no? Esto y esto. Ahora sí, en el triángulo, también tenemos que en el triángulo POQ, el seno de alfa, perdón, el seno de beta, pues es igual a QP entre OP. Y eso pues es equivalente a tener OP entre seno de beta igual a QP, ¿no? Simplemente nada más despejo y ya, ¿no? Ahora aquí ya voy a avanzarle un poco más rápido. En el triángulo POQ también se tiene que perdón, aquí el coseno de beta, pues es igual a OQ entre OP, ¿no? Y eso es equivalente a tener OP por coseno de beta igual a OQ. OQ, ¿no? Entonces esta es la ecuación E5, vamos a ponerle aquí. Y aquí pues ya nada más es ir trabajando, ¿no? Con las ecuaciones. Es ir trabajando con las ecuaciones. Entonces déjenme hacerlo. Entonces tenemos que en la ecuación E4 está expresado el valor de QP, ¿no? El valor de QP. Así que podemos sustituir este valor en E3, ¿no? En la ecuación E3 y obtenemos que OP por el seno de beta por el coseno de alfa, pues es igual a RP, ¿no? Simplemente nada más el valor que ya teníamos en E4 lo sustituimos en E3 y obtenemos esta otra ecuación a la que vamos a llamar E6. Ahora, algo similar, ¿no? Ay, perdón, aquí es E5. En E5, pues está expresado el valor de OQ, ¿no? Así que podemos sustituir este valor de OQ en E2, en la ecuación E2, y obtenemos que NR pues es igual a OP por el coseno de beta por el seno de alfa, y entonces eso es la ecuación E7, ¿no? Ya tenemos la ecuación E7. Ahora ya nada más hacemos lo siguiente. Bueno, vemos que ya tenemos NR y RP, ¿no?
NR y RP. Y nosotros teníamos, ah, teníamos a ver, déjenme ver si es aquí o es hasta acá. Oye, ¿dónde? Ah, sí. Creo que sí es aquí en la siguiente hoja. Déjenme ver. Ajá, creo que es aquí. Ajá. Nosotros tenemos, ay, ¿dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Creo que sí lo puse aquí. Buscando la expresión del seno. Ajá. Aquí, ¿no? Aquí la teníamos. Sí, sí la puse aquí. Seno de alfa más beta lo puse como NP entre OP. Pero a su vez, seno de alfa más beta, de acuerdo a esto, puedo ponerlo como NR más RP entre OP. Pero yo ya obtuve los valores de NR y el valor de RP, ¿no? Hay que verlo. Aquí lo tenemos al final. NR, NR y NR y RP. Entonces yo tengo por un lado que el seno de alfa más beta es igual a NR más RP entre OP. Y pues ya nada más sustituyo los valores que obtuve, ¿no? NR obtuve que es OP por coseno de beta por el seno de alfa más RP, pero RP pues es OP por el seno de beta por el coseno de alfa. Eso entre OP, ¿no? Eso entre OP. Y entonces aquí pues simplemente el OP lo tengo arriba multiplicando, lo saco como un factor común. Entonces me queda seno de alfa más seno de beta, coseno de alfa, todo esto entre OP. Y entonces ya nada más obtengo que el seno de alfa más beta, pues es igual a coseno de beta, seno de alfa, más seno de beta, coseno de alfa, ¿no? Y ya, ¿no? Ya obtengo, digamos, esta igualdad que va a ser muy útil y la vamos a utilizar más adelante, ¿no? Entonces, para hacerla de coseno, realmente es ya rapidísimo. Espero que, a ver si da tiempo de hacerla. Em, bueno, la que se quedaría de ejercicio entonces va a ser la de hacer cuando el ángulo es obtuso, ¿no? Entonces hay que hacer, digamos, una figurita, aquí más o menos les comento, pero ahora el ángulo va a ser obtuso, ¿no? Va a ser hasta acá, entonces, digamos, este va a ser alfa, este beta, y ahora hay que hacer, digamos, de este ángulo, ¿no? La que hicimos ahorita, las que estamos haciendo ahorita, pues es aquí, ¿no? Es un ángulo agudo, este es alfa y este es beta, ¿no? Entonces esa es la que se quedaría de ejercicio, pues va a ser, que después la vamos a poner de ejercicio, va a ser la del ángulo obtuso. Entonces, bueno, para la de coseno de alfa más beta, ¿no? Esta sí ya no voy a escribir tanto detalle. La otra, pues porque quería que fuera un poco más a detalle para que más o menos vean cómo va a ser la idea, ¿no? Cuando hagan el ejercicio para cuando el ángulo es obtuso. Entonces, coseno de alfa más beta en el triángulo PON, en el mismo triángulo, ¿no? Es cateto adyacente entre hipotenusa, que es ON entre OP, pero ON también lo podemos ver como OM menos NM entre OP. Ahora, eso tenemos por un lado. Ahora en el triángulo QOM tenemos que el coseno de alfa pues es igual a OM entre OQ. Y pues esto es equivalente a tener OQ por coseno de alfa igual a OM, ¿no? Y esa es la ecuación 1. Ahora en el triángulo em, P, POQ, tenemos que el coseno de beta es igual a OQ entre OP, pero ese es equivalente a tener OP entre coseno de beta igual a OQ, ¿no? Y ya este OQ lo puedo sustituir, digamos, aquí, ¿no? Ya tengo el valor. Entonces, sustituyendo esto que obtuve
en la ecuación 1 nos va a quedar, bueno, entonces nos va a quedar que OP por coseno de beta por coseno de alfa es igual a OM, ¿no? Y como ven, pues ya tengo el primer valor, ¿no? OM. Ahora, para obtener NM, se tiene que, bueno, también tenemos, por aquí lo voy a poner, que NM, pues es igual a RQ, ¿no? NM es igual a RQ. eh, y bueno, ya se está terminando el tiempo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya no me va a dar tiempo de terminar esta segunda, pero ya es bien poquito, ¿no? Digamos que me quedo en este punto y ya terminaría la siguiente sesión, ¿no? Ya nada más son como, bueno, sí son como unos 5 o 6 renglones, entonces ya no me daría tiempo para terminar exactamente a la hora. No sé, bueno, como nos quedan 2 minutos o 3, no sé si quieran comentar algo o tienen alguna duda. No, profe, todo está claro hasta ahorita. Bueno, entonces, pues nos vemos el lunes y que tengan pues un excelente fin de semana, ¿no? Que descansen y pues bueno, ahí nos estamos viendo el lunes, que todo vaya bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, profesor. profe. Hasta el lunes. Gracias, hasta luego. De nada.